No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nunca supe si lo que ocurrió aquella tarde puede considerarse algo paranormal. Tal vez no fue un fantasma, ni una aparición, pero lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que fue real, y aún hoy, tantos años después, sigue siendo uno de esos recuerdos que dejan una marca indeleble, no tanto por el miedo, sino por la sensación de haber presenciado algo que escapa por completo a la lógica. Tenía apenas 3 años cuando mi madre ingresó a un centro de rehabilitación en San Diego. Su lucha contra la adicción no era algo de lo que se hablara abiertamente en la familia, pero en aquel entonces yo era demasiado pequeña para entender el contexto. Solo sabía que mamá ya no estaba en casa y que la casa, sin ella, era más silenciosa, más grande, más triste. Vivíamos en San Francisco. Mi padre hizo todo lo posible por mantener la rutina. Me llevaba al parque, me preparaba la comida, me leía cuentos antes de dormir. Era un hombre paciente, aunque agotado. Recuerdo que a veces se quedaba mirándome mientras jugaba, como si intentara encontrar en mis ojos alguna pista de cómo me sentía realmente. Pero yo, a mi manera infantil, me adaptaba. Acomodaba el vacío como si fuera una parte más del entorno. Hasta aquella tarde. No era un día especial. No había tormenta ni sombras extrañas. Estábamos en la sala, yo en el suelo, rodeada de bloques de madera, peluches y figuras de animales. Mi padre leía el periódico en el sofá. Todo era normal, o eso parecía. De pronto, sin aviso, una ola de angustia me atravesó. Dejé caer los juguetes y comencé a llorar con una desesperación que no tenía sentido. No fue un berrinche, no fue hambre ni sueño, era algo más profundo, un dolor que no me pertenecía del todo, pero que me estaba consumiendo como si lo fuera. Empecé a gritar, llamaba a mi madre una y otra vez con la voz quebrada y los ojos empapados. Mi padre, alarmado, se agachó a mi lado, tratando de calmarme. Me abrazó, me preguntó qué pasaba, me dijo que todo estaba bien, pero yo no podía dejar de repetirlo. Mami me necesita, está triste porque no está con ella. Él me miró en silencio. No insistió más, me sostuvo un rato hasta que el llanto comenzó a apagarse. Me limpió la cara y encendió la televisión intentando distraerme. Pasaron quizás 5 minutos, tal vez menos, y entonces el teléfono sonó. Lo recuerdo porque el tono cortó el silencio con una precisión casi teatral. Mi padre atendió, su voz cambió al instante. ¿Hola? Sí. ¿Estás bien?, dijo con el ceño fruncido. Escuchó por unos segundos más y luego, como si el mundo se detuviera, le preguntó: ¿qué estabas haciendo hace unos 10 minutos? Del otro lado de la línea, mi madre respondió sin dudar. Estaba llorando, pensando en nuestra hija. La extraño tanto que no podía parar. Se hizo un silencio. Después mi padre se giró y me miró. Yo ya me había calmado. Estaba de nuevo en el suelo, abrazando a uno de mis ositos, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, algo que ninguno de los dos pudo, ni quiso, explicar. Con los años, esta historia se convirtió en uno de esos relatos familiares que resurgen en cada reunión. Mis padres la cuentan con una mezcla de asombro y respeto. Nunca la adornaron, nunca intentaron buscarle una explicación. Solo sabían que, en un mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, una madre y una hija habían compartido el mismo dolor, la misma ausencia, el mismo grito silencioso. Desde entonces he crecido creyendo en los lazos invisibles, en esos hilos que conectan corazones más allá del tiempo y del espacio. Mi madre superó su adicción, regresó a casa, recuperamos el tiempo perdido, pero nada de eso borró aquella tarde, ese momento suspendido en lo inexplicable, donde algo, llámalo amor, llámalo intuición, llámalo milagro, nos recordó que cuando el vínculo es verdadero, no hay distancia que lo rompa. A veces me pregunto si aquello fue solo una coincidencia, pero en el fondo ya sé la respuesta, y no necesito pruebas, porque hay cosas que el alma entiende mucho antes que la mente. Era finales de verano y tras una visita de varios días a la familia en las afueras de Phoenix, decidí volver a Los Ángeles con un buen amigo que se había unido a mí para el viaje. Ambos necesitábamos un descanso de la rutina, y aquella pequeña escapada al desierto había sido una bocanada de aire fresco. Mi amigo, Eric, y yo llevábamos años de amistad.
Compartíamos un tipo de humor extraño, una playlist inagotable de rock clásico y una facilidad para quedarnos hablando durante horas de cosas sin sentido, solo por matar el tiempo. La carretera siempre había sido un lugar donde me sentía libre, especialmente de noche. No sé si era el cielo inmenso o el silencio casi místico del desierto, pero había algo en esas rutas solitarias que me ayudaba a pensar con más claridad. Aquella noche, ya bien entrada la oscuridad, íbamos por la autopista 58, justo saliendo de Borón, rumbo a Mojave. Desde allí tomaríamos la 14 para volver a casa. Todo estaba bien. La música estaba fuerte, el aire acondicionado zumbaba y las luces del tablero iluminaban el interior del coche con ese tono naranja tan familiar. No sentíamos sueño, no habíamos bebido ni tomado nada, y el viaje hasta ese momento había sido normal, y de repente, no. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos con una sensación de confusión total. La música se había detenido, la carretera estaba en completo silencio, estábamos detenidos. A un lado del camino, las luces del coche aún encendidas, y el reloj marcaba que habían pasado casi 4 horas desde el último recuerdo que tenía. Me incorporé de golpe en el asiento. Mi primer pensamiento fue que habíamos tenido un accidente, o que algo había pasado en la carretera y me vi obligado a detenerme, pero no había señales de nada. No recuerdo haber sentido sueño, no recuerdo haber disminuido la velocidad. Simplemente, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la línea del tiempo, todo se interrumpió. Volteé a ver a Eric, profundamente dormido en el asiento del copiloto. Lo desperté con un sacudón y, al principio, reaccionó con la misma desorientación que yo. Luego, al mirar el reloj y entender la magnitud de lo que había pasado, nos miramos sin saber qué decir. Por un momento, ambos pensamos lo mismo, aunque ninguno lo dijo en voz alta. ¿Y si no estuvimos aquí durante esas 3 horas? Nos revisamos. Estábamos bien, no había heridas, no faltaban pertenencias, no había signos de que el auto hubiese sido forzado o manipulado, pero había algo en el aire, una sensación casi eléctrica, como si estuviéramos siendo observados por algo que ya se había ido, pero que había dejado su huella. Conducimos en silencio el resto del camino. No hubo más música. Ni bromas, ni teorías. No lo mencionamos a nadie cuando llegamos a casa, ni esa noche, ni la semana siguiente. Algo en nosotros comprendía que no se trataba de un simple desmayo, ni de fatiga acumulada. Aquello había sido una interrupción, un salto, una brecha en la continuidad que ninguno de los dos podía explicar. Con el tiempo dejamos de hablar del tema por completo, pero cada vez que paso por ese tramo de la 58, cerca de Mojave, una parte de mí vuelve a ese vacío, ese lapso que no existe en ningún registro, pero que me acompaña como una cicatriz invisible. No sé si fue una abducción, no sé si de alguna forma cruzamos un umbral hacia otro plano y regresamos sin saberlo, pero sé que no fue un sueño, sé que no lo imaginé, porque no se puede imaginar lo que no se comprende. Trabajo en una casa de huéspedes desde hace un par de años. Es un lugar tranquilo, ubicado en una zona residencial, donde la mayoría de los huéspedes son viajeros solitarios o parejas que buscan descanso. Las rutinas allí son casi siempre las mismas: la limpieza de las habitaciones, la recepción de nuevos visitantes, las pequeñas conversaciones en los pasillos. Pero también hay cosas que, sin darte cuenta, se convierten en parte del paisaje diario. Y para mí, una de ellas era la recepcionista fumando en la entrada. Su nombre es Mariana. Siempre ha sido amable, reservada y bastante profesional. Desde que empecé a trabajar ahí, era común verla salir durante los descansos, apoyarse contra la barandilla y encender un cigarro. Muchas veces pasé junto a ella mientras lo hacía. Otras veces incluso nos deteníamos a conversar. Era su momento de pausa, su ritual. Incluso cuando algún huésped o colega me preguntaba ¿dónde está Mariana?, respondía sin pensar: está afuera, fumando. Lo decía con la misma naturalidad con la que uno dice está en la cocina o fue al baño. Un día, hace apenas una semana, ocurrió algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Estábamos limpiando una habitación donde, una vez más, alguien había fumado pese a los carteles que lo prohíben expresamente. El olor era insoportable y mientras me quejaba de eso con Luisa, otra compañera, Mariana intervino desde recepción y dijo con una sonrisa:
Me alegra no fumar, no entiendo cómo aguantan ese olor. Al principio no registré bien lo que dijo, seguimos hablando, pero unos segundos después lo procesé y sentí una sacudida interna. Me volví hacia ella y le dije, ¿cómo que no fumas? Te he visto hacerlo, muchas veces, siempre estás afuera con un cigarro. Ella me miró confundida, como si no entendiera de qué hablaba. No, nunca he fumado, respondió con firmeza, jamás en mi vida. Me reí incómodamente, pensando que estaba bromeando, pero su expresión seguía seria. Insistí. Mariana, en serio, te he visto. Incluso hemos hablado mientras fumabas. ¿Recuerdas la vez que llovía y estábamos afuera, tú con el cigarro en la mano? Ella negó lentamente con la cabeza. Te confundes, nunca he fumado, ni una vez. Antes de que pudiera decir algo más, Luisa intervino. Es cierto, Mariana no fuma, nunca la he visto hacerlo. Me congelé. Porque yo lo sabía, lo recordaba. No eran recuerdos vagos o dudosos. Podía visualizar el mechero que usaba, el modo en que sostenía el cigarro entre los dedos, su exhalación pausada mientras hablábamos del clima o del cansancio de la jornada. Ese día me sentí extrañamente desconectado de la realidad. Me quedé en silencio y cambié de tema, intentando no parecer alterado. Pero por dentro, algo no cuadraba. En los días siguientes, con naturalidad, empecé a preguntar a otras personas del equipo e incluso a algunos huéspedes habituales que conocían bien al personal. ¿Alguna vez habían visto fumar a Mariana? ¿La habían visto salir con cigarrillos en la mano? Las respuestas fueron unánimes. No, nadie jamás la había visto fumar. Nadie recordaba haberla visto con un cigarro. Ni una sola persona validó lo que yo recordaba con tanta claridad. Y ahí empezó a gestarse en mí una sensación inquietante. Un hueco en el estómago, como si algo fundamental se hubiese quebrado. ¿Cómo podía estar tan segura de algo que, aparentemente, nunca ocurrió? Esa certeza se convirtió en obsesión durante algunos días. Comencé a dudar de mi memoria, de mis propios sentidos. Busqué en las cámaras de seguridad, pero no hay grabaciones tan antiguas, y en las más recientes no hay rastro de ella saliendo a fumar. Lo más desconcertante es que recuerdo conversaciones que tuvimos mientras fumaba. Recuerdo cómo apagaba el cigarro contra la barandilla de metal. Recuerdo una ceniza cayendo en su blusa y su queja. Recuerdo detalles demasiado precisos como para haberlos inventado. Entonces pensé, ¿y si no lo inventé? ¿Y si realmente lo vi, pero no en esta versión de la realidad? ¿Y si por un instante estuve en una línea temporal diferente, una en la que Mariana sí era fumadora? ¿Y si de algún modo mi mente conserva recuerdos de un mundo ligeramente distinto al que ahora habito? No tengo pruebas, no tengo a nadie que respalde lo que sé que vi, pero desde entonces ya no miro a Mariana de la misma forma. Cada vez que pasa junto a mí, siento que hay una grieta, una pequeña fisura en el tiempo, un eco de algo que existió y que ya no debería existir. Y lo peor es que no fue un sueño, porque yo no soñé esa versión de ella, yo la viví. Tenía unos 8 años cuando ocurrió. Cursaba el 3er grado y vivíamos en una casa modesta, de esas que parecen congeladas en el tiempo, en un vecindario tranquilo donde cada árbol y cada esquina se volvían parte de tus recuerdos más antiguos. Era un lugar donde todo parecía permanente, donde uno crece pensando que nada va a cambiar nunca. Yo era un niño bastante solitario, aunque no infeliz. Mis padres trabajaban la mayor parte del día y como hijo único solía refugiarme en mi imaginación. El lugar que más amaba en el mundo era nuestro patio trasero. Pasaba horas allí después de la escuela, trepaba al viejo roble que crecía en una de las esquinas, construía fortalezas con ramas y hojas secas, y hablaba con criaturas que solo existían en mi mente. Ese patio era más que tierra y césped, era mi universo privado, mi reino. Conocía cada rincón de ese terreno como la palma de mi mano. Sabía dónde estaban los ladrillos sueltos en la barda de concreto, qué raíces sobresalían como venas del suelo, incluso dónde las hormigas habían construido sus imperios invisibles. Por eso lo que sucedió aquel día me dejó completamente desconcertado. Fue una tarde cualquiera. Regresé de la escuela, dejé mi mochila en la entrada, tomé un jugo y salí corriendo hacia el patio como hacía todos los días. Pero lo que encontré no era mi patio. Era similar, pero no igual. Todo estaba casi en el mismo lugar, pero había diferencias notables. El árbol grande ya no estaba en la esquina, sino en el centro.
La cerca de madera ahora era de otro color, más clara, como si alguien la hubiera reemplazado o recién pintado. Había un cobertizo que no recordaba haber visto jamás y unas plantas nuevas bordeando el camino de piedra que no estaban ahí el día anterior. Me detuve en seco, no entendía nada. Al principio pensé que tal vez había entrado al patio equivocado, pero no era posible. No había forma de llegar a otra casa sin abrir la puerta trasera. Era mi patio, estaba en mi casa. Todo lo demás, la cocina, el pasillo, mi cuarto, estaba igual. Corrí hacia adentro con el corazón acelerado y le pregunté a mi madre si habían hecho cambios. Ella, distraída con sus quehaceres, me miró y sonrió como si no entendiera la gravedad de lo que preguntaba. ¿Cambios? No, hijo, el patio está igual que siempre. No me rendí. Se lo pregunté a mi padre cuando llegó esa noche, también a mi tía cuando vino a visitarnos. Nadie notó nada extraño. Todos insistían en que el patio siempre había sido así. Incluso mi madre se molestó un poco cuando insistí demasiado. ¿Por qué te empeñas en eso? Deja de imaginar cosas, estás grande ya. Pero yo sabía que algo había cambiado. No podía explicarlo, no tenía pruebas. Solo tenía mi certeza, esa que te arde por dentro cuando sabes que estás en lo cierto y el mundo entero se empeña en negarlo. Pasaron los días, no tuve más opción que adaptarme a la nueva versión del patio. Seguía yendo allí, pero ya no era lo mismo. Algo se había roto, algo invisible. Empecé a observar todo con más atención. A veces me parecía que el pomo de la puerta del pasillo estaba más a la izquierda que antes, o que las baldosas del baño tenían un patrón diferente. Eran detalles pequeños, sutiles, pero lo suficientemente extraños como para hacerme dudar. Con los años, la vida siguió su curso. Me hice adolescente, luego adulto. Me mudé, formé mi propia vida, pero ese recuerdo quedó grabado en mi mente con una nitidez que no ha disminuido con el tiempo. A veces me pregunto si aquella fue la primera vez que cambié de línea temporal. No tengo otra forma de describirlo, como si por un error mínimo, imperceptible, hubiese despertado en una realidad apenas distinta de la que conocía, parecida pero no idéntica. No fue un sueño, no fue imaginación infantil. Yo estuve ahí y yo lo vi. Y desde entonces, aunque intento vivir mi vida como cualquier persona, siempre guardo una parte de mí observando, esperando, por si acaso algún día todo vuelve a cambiar. Llevo más de 20 años trabajando como enfermera. He visto cosas duras, milagros médicos, momentos de desesperación y también de esperanza. Pero lo que viví aquella noche no se parece a nada que la medicina pueda explicar. Y aunque soy cristiana, no soy de esas personas que predican todo el tiempo ni intento convencer a nadie de mis creencias. De hecho, hacía años que no pisaba una iglesia. Sin embargo, desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. Era una guardia nocturna en la unidad de cuidados generales. Teníamos varios pacientes mayores, la mayoría con diagnósticos complicados. Uno de ellos, la señora Margarita, era una mujer de 85 años con múltiples fallos orgánicos. Su cuerpo estaba apagándose poco a poco y los médicos ya habían hecho todo lo posible. Estaba sedada, tranquila, apenas sostenida por los equipos y cuidados paliativos. Se esperaba que no pasara de esa semana. Recuerdo que eran casi las 3 de la madrugada. El hospital estaba en ese silencio inquietante que solo se siente de noche. Fui a su habitación para revisar sus signos vitales y asegurarme de que estuviera cómoda. Al entrar, lo primero que noté fue que el ambiente tenía algo distinto, algo que no podía definir. Era como si el aire estuviera más denso, pero al mismo tiempo más liviano, una sensación que recorrió mi piel como un escalofrío tibio. Me acerqué a su cama. Margarita dormía, con una expresión serena, más tranquila de lo habitual, pero entonces vi algo que me detuvo en seco. Había una especie de halo de luz translúcida alrededor de su cabeza. No era una luz común, parecía más bien una especie de energía, algo sutil, como una curva luminosa que entraba desde un lado de la almohada, rodeaba su cabeza y salía por el otro extremo. Flotaba apenas por encima de su cabello blanco, pulsando levemente, como si respirara con ella. Me froté los ojos, incrédula. Me acerqué más, inclinándome con cuidado, y lo seguía viendo. No era producto del cansancio ni de mi imaginación, lo estaba viendo. Sin perder tiempo, salí al pasillo y busqué a otra enfermera de turno, Claire, una compañera con la que había trabajado durante años. Le pedí que viniera a la habitación sin darle muchos detalles.
Cuando entró, le pregunté directamente: ¿ves algo raro alrededor de su cabeza? Claire dio un paso más cerca, entrecerró los ojos y entonces murmuró: Dios mío, eso es... No terminó la frase. Ambas sabíamos que eso que veíamos no tenía explicación lógica. En silencio nos quedamos allí unos minutos. No había miedo, solo una paz inmensa, casi abrumadora. Más tarde, cuando volví al control, escribí en mi libreta personal: Dios está aquí, o los ángeles, no lo entiendo, pero lo sentí. Terminé mi turno y me tomé mis 2 días libres. Durante ese tiempo no dejé de pensar en Margaret. Estaba convencida de que lo que habíamos visto era la presencia de algo sagrado, algo que venía a acompañarla en sus últimos momentos. Me preparé mentalmente para enterarme de su fallecimiento cuando regresara, pero cuando volví al hospital fue Claire quien me interceptó, visiblemente emocionada. «No vas a creerlo», me dijo. Resulta que Margarita no solo no había muerto, había mejorado de forma inexplicable. Sus signos vitales se habían estabilizado durante la mañana siguiente y en los días posteriores su cuerpo respondió de forma que ningún médico podía entender. Sus riñones comenzaron a funcionar nuevamente, su presión arterial se reguló y, lo más sorprendente, su corazón, que estaba gravemente debilitado, mostraba una fuerza renovada. Cuando entré en su habitación, Margarita estaba sentada, tomando té, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de vida. Parecía otra persona. «Usted fue la que estuvo aquí conmigo esa noche, ¿verdad?», me preguntó como si supiera. No supe qué responder, solo asentí con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Ese mismo día fue dada de alta. Volvía a su casa caminando con ayuda de un bastón, pero firme. Para los médicos fue una remisión espontánea, un fenómeno poco común. Para mí fue un milagro. Nunca volví a ver algo así en todos mis años de trabajo, pero cada vez que paso por aquella habitación, recuerdo lo que vi y lo que sentí. No necesito entenderlo del todo, sé lo que vi. Sé que algo o alguien vino esa noche y que por un instante fui testigo de algo que se escapa a las leyes de la ciencia, pero no al lenguaje del alma. Hace aproximadamente 1 año y medio viví algo que, hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensar. No fue una gran catástrofe ni una experiencia sobrenatural típica. No hubo luces parpadeantes ni figuras fantasmales. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo más inquietante. Esa noche había quedado en cenar con un viejo amigo. Llevábamos años haciéndolo cada cierto tiempo, como una costumbre para mantener el vínculo. Siempre elegíamos lugares sencillos, sin pretensiones. Esa vez decidimos ir al Waffle House, un sitio que habíamos frecuentado decenas de veces. No era un restaurante elegante ni especialmente limpio, pero tenía su encanto. Era cómodo, barato y el tipo de lugar donde el café siempre estaba caliente, aunque supiera a tierra. Ambos conducíamos por separado, así que quedamos de vernos allá directamente. Cuando llegué al lugar, algo me golpeó de inmediato. El restaurante estaba completamente cerrado. No solo eso, sino que tenía vallas metálicas al frente, las ventanas tapadas con láminas de madera y un cartel que decía «Cerrado por remodelación». Mi amigo llegó un par de minutos después y también lo observó con extrañeza. Se bajó del coche, caminó hasta la puerta cerrada, miró alrededor. No tuvimos que decir mucho, ambos vimos lo mismo. Las luces apagadas, los andamios, los escombros apilados junto a la entrada. Era evidente, el lugar estaba cerrado, en plena renovación. Nos pareció extraño que no hubiésemos escuchado nada sobre ello antes, pero no le dimos más vueltas. Terminamos yendo a otro sitio a unas cuadras de allí, cenamos, charlamos como siempre, y lo dejamos pasar. 2 días después, estaba en casa cuando mi hijo me llamó. «Papá, ¿puedes reunirte conmigo en el Waffle House?». Me reí. «Ese lugar está cerrado, están remodelándolo. Fuimos hace 2 noches con Mike y estaba todo tapiado». «¿De qué hablas?», me respondió confundido. «Acabo de pasar por ahí, está abierto como siempre». Su insistencia me inquietó. No podía estar equivocado, los dos lo habíamos visto. Aún así, tomé mis llaves y conduje hasta el lugar, esperando encontrarlo igual que la última vez. Pero no fue así. Estaba completamente abierto. Luces encendidas, gente comiendo en las mesas de siempre, los mismos empleados de siempre. Incluso la vieja cafetera seguía haciendo ese ruido molesto que conocía tan bien. El letrero que 2 noches antes decía «cerrado por remodelación»
Ya no estaba. Ni rastro de las vallas, ni los andamios, ni los tablones en las ventanas. Era como si nada hubiera pasado. Entré con una sensación de vértigo. Mi hijo ya estaba en una mesa. Me senté frente a él con el estómago revuelto. ¿Todo bien, papá?, me preguntó. Sí, solo que no lo entiendo. Esa noche llamé a Mike para preguntarle si recordaba lo que habíamos visto. Su respuesta fue aún más desconcertante. Sí, tal vez estaban limpiando. No recuerdo bien. ¿Cómo podía decir eso? Él también había visto los tablones, las vallas, la construcción, ¿o no? Su tono era tan despreocupado, como si lo que vivimos no hubiera sido importante, o peor aún, como si no hubiera sucedido del todo. Desde entonces no he podido quitarme esa sensación, esa inquietud que se instala en lo más profundo de uno cuando las piezas no encajan. He vuelto al restaurante varias veces buscando algo, lo que sea, que me diga que no lo imaginé. Cada visita es igual, el mismo lugar, el mismo menú, las mismas sillas pegajosas. Pero yo lo sé, yo lo vi cerrado, yo estuve ahí, no fue un sueño. Y aunque intento seguir adelante como si nada, a veces me quedo mirando al vacío mientras tomo mi café, preguntándome, ¿fue un error de mi memoria? ¿O fue otra cosa? ¿Y si por unos minutos, unas horas, estuve en otro lugar? ¿Una línea temporal diferente? ¿Un universo paralelo donde ese Waffle House sí estaba cerrado? No tengo respuestas, solo tengo el recuerdo, y ese extraño, persistente escalofrío cada vez que paso por ahí. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona leer sus mensajes en cada video. De verdad, muchísimas gracias. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 8,800 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de seguir haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrosos@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.